Dice sobre lo leído, ¿qué se necesita saber y saber hacer para enseñar ciencias sociales? La didáctica de las ciencias sociales y la formación de maestros y maestras, el texto de Joan Pallés. Eh, y la primera pregunta era, ¿qué debo aprender? Competencias como futuro profesor que enseñará historia, geografía y ciencias sociales. Por favor, los escucho. ¿Qué es lo que ustedes rescatarían de ahí? En una síntesis lo suficientemente breve pero contundente para poder responder a esta pregunta antes de pasar a lo siguiente. ¿Qué debo aprender? Competencias como futuro profesor que enseñará historia, geografía y ciencias sociales. Están los micrófonos abiertos, por favor no sea tímido, no se agrupen, no se atochen, no choquen. ¿Eh? Vamos. Ya, pues. ¿Qué debo aprender como futuro profesor que enseñará historia, geografía y ciencias sociales? ¿Qué creen ustedes que debieran aprender? De acuerdo a lo leído en el texto de Joan Pallés. ¿Leyeron el texto, cierto? Ay, me inquieta este silencio incómodo. Ya, pues chiquillos, ¿lo leyeron o no? Pregunta 2. ¿Qué debo saber hacer y hacer? Responda la que usted quiera. ¿Qué debo saber hacer y hacer para ser un maestro crítico que enseña ciencias sociales? En esa pregunta, profe, el libro hablaba eh, como acerca de las problemáticas, como de estar abierto a que los alumnos tuvieran más de un punto de vista, Sí. porque hay como siempre hay dos versiones y hay profesores como que yo creo que se daba más antiguamente que enseñaba algo y no había que debatirle. Y un profesor de historia tiene que estar abierto a lo que piensan los alumnos, a escucharlo. Exactamente. Aquí Camila Contardo dice, debemos aprender que existe la posibilidad de que nuestros alumnos tengan dificultad al momento de educarse y comprender las ciencias sociales. Tal vez esa es la primera pregunta, ¿no? Primero desarrollar el pensamiento crítico, dice María de los Ángeles Saavedra. Pero si la María de los Ángeles y la Camila pudieran decírmelo así, pudieran decírnoslo a través del micrófono, sería mejor, ¿eh? No hay ningún problema. Pero muchas gracias, Camila y María de los Ángeles. Ok, debemos aprender que existe la posibilidad de que nuestros alumnos tengan dificultades al momento de educarse y comprender las ciencias sociales. Exacto. ¿Qué debo aprender como futuro profesor? Sigo con la pregunta. ¿Quién más podría decir? La Camila dice, nosotros como grupo destacamos que de igual manera es importante implementar métodos para que el contenido pasado pueda alcanzarse y conseguirse los alumnos a un nivel adecuado. Sí, es la primera, jajaja, me dice. Ya, perfecto, entiendo. ¿Alguien más, por favor? Vamos, vamos, participen, si no esto va a ser una lata. Partiendo para el profe. El profe está aburrido de hablar consigo mismo. Ya, pues vamos. Imagínense con tanta pandemia, hemos tenido tiempo de sobra para hablar con nosotros mismos. Estamos pelando el cable ya. Ya. ¿Qué debo saber hacer y hacer para ser un maestro crítico que enseña ciencias sociales? Mire, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a avanzar una pregunta y a lo mejor nos sirve para responder a las otras anteriores. Dice, eh, bueno, ¿qué les pareció la protagonista de la película? No sé si A mí usted... me gustó harto. Bueno, ganó el Oscar, ¿eh? Parece que es una buena película. Qué bueno que le haya gustado. Es una película dura, ¿eh? Sobre todo al final, ¿no? Que se pone bien violenta. Eh, pero está llena de muy buena actriz, profe. Dicen acá. Eh, me gustaría que ustedes me dijeran cómo ven a esta profesora al inicio, cuando enseña historia. ¿Qué impresión les da? ¿Mm? Con total A libertad. mí, a mí al principio de la película encontraba que era muy prejuiciosa ¿Ya? con sus alumnos. Por, yo creo que puede ser igual por el nivel socioeconómico, que ella se basaba como en su realidad y su realidad estaba compartida como con lo que decían los libros, pero después ya con el paso de la película y el final, ella se dio cuenta de que no todo era como decían los libros, pues como mencionaba un estudiante de su clase que siempre como que, Costa, ¿no? Me parece que era Costa la apellido de él.
Sí, creo. Que siempre como que él decía que no estaba de acuerdo con lo que él pasaba, con lo que ella pasaba, porque en los libros se escribía lo que, como lo que a ellos les convenía. Entonces después La cuando ella, historia, la historia la escriben los vencedores, algo así decía. sí, entonces después cuando ella ya al final de la película se va dando cuenta, bueno, no tan al final, de cómo su esposo en realidad había conseguido como a su hija, se dio cuenta que al final el alumno no estaba tan equivocado y lo felicitó como a través de una prueba, pero fue como indirectamente, no sé, como sarcásticamente, no sé cómo decir. Mm. Aquí la Jessica Jara pone, siento que ella era muy hermética con su entorno. Y Alexandra dice, es una profe estricta y disciplinada. Pero usted como, para simplificarlo, ¿a usted le parece que ella al principio es una buena profesora o es una mala profesora? Libertad de opiniones, por favor, ¿eh? Porque no es ni lo uno ni lo otro. Pero me gustaría que... Yo no considero que sea mala profesora al comienzo, pero como todos había cosas que mejorar. Y en ella era el hecho de estar dispuesta a escuchar lo que tuvieran que decir sus alumnos. Como que no le gustaba que se salieran mucho del margen y eso está mal, sobre todo en un ramo como historia. Mm. Pero fuera de que sea estricta y que le guste la disciplina, eso no encuentro que sea malo como tal, pero sí habían otras cosas que pudo haber mejorado y que mejoró con el desarrollo de la película y su personaje. Y ahora si nosotros lo consideramos con el texto de Payés, vuelvo a la pregunta original. ¿Qué competencias tenía ella para enseñar historia, geografía y ciencias sociales y cuáles no tenía? Vuelvo a la pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué competencias ella sí tenía para enseñar historia y ciencias sociales y cuáles no? Yo, ¿Crees que no? yo diría que ¿Quién está hablando, Ben? ¿Quién es? me llamo Sofía Contardo, pero parezco como Camila Contardo porque mi hermana dejó visto su cosa. Ah. Bueno, el otro Pero, día tuvimos una niña que hablaba como Edgardo, pero no es problema, no pasa. pero nosotras con mis compañeras pusimos que uno como profesor debe saber la naturaleza de los contenidos, su origen, sus principios, los fundamentos, para así como relacionarlos con diferentes áreas. Entonces yo creo que eso puede que le haya faltado a la profe, como no solo como leer como lo que decían los libros y explicarlo, sino como saber en realidad cómo pasó la historia, como dije, como bien su origen, Mm. como ver todo de forma general, no como un solo Mm. punto de vista. ¿Y ella lo permitía con sus estudiantes? O sea, al final, según yo, al final, como entre medio de la película, ya llegando al final, sí, como que logró eso. Claro, al final sí lo logra, ¿cierto? En el fondo, la primera parte es una persona que no permite el debate y en la segunda sí está abierta al debate, ¿cierto? La primera es una persona que está muy apegada a las fuentes y en la segunda entiende que las fuentes pueden ser interpretables. ¿Mm? Ya un poco Creo que es... Sí, sí. también es como repetitiva, porque cuando parte una clase hay uno de de los alumnos que como que habla y uno le entiende que está como repitiendo el discurso de inicio de clases, porque da a entender que debe ser todos los años lo mismo, el mismo discurso, como no innova. Entonces también eso genera en los alumnos como cierto aburrimiento y desinterés por la clase, creo yo. Mm. La participación que tienen los estudiantes de la clase, ¿es activa o es pasiva? Con ella pasiva, pero con otro profesor que mostraron en la película era muy Muy activa, ¿cierto? participativa, sí, muy Claro, muy activa. participativa. Claro, en el fondo los estudiantes estaban esperando que la profesora les contara la historia, ¿no? Y ellos tenían que finalmente resignarse a decir lo que ella decía y no había posibilidad de reinterpretación. ¿Mm? Y eso tiene un problema en sí mismo, entraña un problema, que es que la historia como que ya pasó, es lejana, y por lo tanto yo no tengo ninguna posibilidad de convertirme en un ser histórico. ¿Qué quiere decir histórico? Capacidad de cambiarlo. ¿Mm? Aquí dice Francisco Díaz, es una profesora estrictamente correcta. Solo se daba espacio para la exposición más que para un mayor desarrollo de ideas y argumentación. La historia la hacen los asesinos y ahí se nota un impacto en la profesora, la escriben. Ok.
¿Le gustó la película entonces? ¿Mm? Espero que le haya gustado, independiente de la clase de historia. Súper buena, profe. Ya, qué bueno. Miren lo que dice acá a continuación. Vamos a hablar de la formación del pensamiento histórico. Dice, el modelo desarrollado por Pallés y Santisteban, que es un texto que ustedes van a tener que leer, se basa en 4 aspectos fundamentales para la formación del pensamiento histórico. Uno es la empatía histórica y las competencias para contextualizar, ¿ah? La interpretación de la historia a partir de las fuentes, la representación de la historia a través de la narración y de la explicación histórica, y la conciencia histórica y temporal. Miren, de hecho, la empatía histórica y las competencias para contextualizar. Si yo tuviera que hacer un juicio sobre el rol de esta profesora, no como profesora, sino que como mujer y como madre, ¿qué les parece a ustedes lo que hizo ella? Lo que hizo su familia, lo que hizo su marido. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Mm? Ella sabía Bueno, que... ella ignoraba el hecho de cómo nació Gaby, cómo obtuvieron, por así decirlo de una manera, a Gaby, su hija, ¿Mm? y creo que si no fuera por la conversación que tuvo con la amiga, nunca se lo hubiese cuestionado. Cuando la amiga le comentó que a ella la habían torturado, entre comillas, no sé si fue directamente de tortura, pero algo implícito había ahí, Sí, no, y sí, ahí fue cuando Alicia recién se lo cuestionó. ¿Mm? Y ahí eso fue lo que dio el paso a que ella quisiera saber más y se dio cuenta de que el certificado de nacimiento de Gaby no decía nada de su verdadera historia. Era una fecha solo cuando ella llegó a su casa. Y también se relaciona con cómo ella enseña historia. Y el alumno que le dijo, usted va a creer solo lo que dice ciertos libros, y eso se reflejó en su vida personal. Claro. Ella no sabía nada sobre la madre de Gaby ni quién era Gaby. ¿Mm? Yo creo que Alicia no sabía todo, pero sabía lo necesario. O sea, yo creo que no quería enterarse, Sí, yo también creo pero un poco lo mismo. a medida que iba pasando el tiempo, como que la verdad la estaba siguiendo, como La que el fue pasado acorralando, la estaba ¿no? siguiendo. Claro, entonces, tarde o temprano, empezó a darse cuenta que Gaby iba a crecer, cuál era la historia de Gaby, Gaby algún momento iba a preguntar, y, y ella, aunque no quisiera, en algún momento iba a tener que buscar la verdad porque sabía que no sabía nada, Mm. y no es normal eso. Ahora, por otra parte, yo también empatizo con ella, porque es una mujer que, por lo que se ve en la película, es una mujer mayor, que ya su periodo fértil ya se ha acabado, y que siempre tal vez quiso ser madre y no pudo serlo. ¿Mm? Entonces, el punto es también, a ver, no hay ni buenos ni malos, eso es lo que quiero plantear. Aquí dice Francisco, no nos corresponde juzgarla, solo puedo interpretar de acuerdo a la evidencia que va presentando que la profesora daba por sentado y no se preocupó antes de contrastar y comprobar los hechos hasta que su realidad personal y profesional chocaron en torno a un tema común, las desapariciones durante la dictadura argentina. Hay un diálogo, muchas gracias, hay un diálogo que no sé si ustedes recuerdan en la película, que hay una cena familiar, un almuerzo familiar, que termina en un desastre, no sé si ustedes se acuerdan. ¿Eh? ¿Con Que el está, papá? ¿El está el hermano? padre, exacto, el padre de el esposo de Alicia. Y él dice un discurso que es bien potente, ¿no? Que dice, el país va para abajo y los HDP son los únicos que van para arriba. ¿Ah? Y se lo dice directamente él. Entonces, claro, a ver, yo creo que en este minuto, que lo que estamos haciendo un juicio sobre lo que pasó hace más de 30 años, podríamos ponernos a pensar que a lo mejor en 30 años más va a haber gente que va a estar hablando de nosotros, bueno, ¿y usted qué? ¿Cómo vivió el proceso del 18 de octubre? ¿Estaba de acuerdo, en desacuerdo? ¿Usted participó en la marcha, no participó? ¿Participó violentamente, no participó? ¿Usted fue a votar o no fue a votar? ¿Participó el proceso constituyente y no participó? Y vamos a hacernos las mismas preguntas, ¿cierto? Bueno, vamos a juzgar, o tal vez no sería justo juzgar, pero lo vamos a hacer, ¿cierto? Y todo eso en base a elementos que no están a la mano, que no son tan cercanos, y en gran medida son representaciones de lo que pasó en algún momento. ¿Ah? Porque recuerden, la película es ficción, ¿ah? Pero obviamente está tremendamente vinculada con el momento histórico que está sucediendo en Argentina,
apenas se ha recuperado la democracia en el año 83 con Alfonsín, si no me falla la memoria. ¿Ya? Entonces, bueno, gracias chicos por compartir sus impresiones. No es fácil, ¿ah? No es fácil hablar de buenos o malos. ¿Ah? Al menos de la protagonista Alicia, es una mujer que al menos está dispuesta a reconocer la evidencia y no está, eh, podríamos decir, estática ideológicamente, sino que si le entregan evidencia ella va a cambiar de opinión. Y me parece que eso es súper valorable, ¿no? Bueno, de acuerdo al texto de Pallés y Santo Esteban, hay 4 aspectos fundamentales para la formación del pensamiento histórico. La empatía histórica y las competencias para contextualizar, que es un poco lo que hicimos hoy día. La interpretación de la historia a partir de las fuentes, que es un poco lo mismo que estamos haciendo ahora. La representación de la historia a través de la narración y de la explicación histórica, ¿cierto? Y la conciencia histórica y temporal. Bueno, la empatía histórica. Que eso es lo que vimos con el caso de Alicia, ¿no? Y Alicia, Gaby, su familia. A ver, cuando hablamos de empatía histórica, no necesariamente significa simpatía histórica, ¿ya? Una cosa es la empatía, que es un poco como ponerse en el lugar del otro, tratar de interpretar o de explorar en qué sentimientos habían detrás, qué motivaciones, qué emociones, qué deseos, ¿cierto? Qué objetivos. Y otra cosa es que tú con eso tú puedas sentir simpatía o decir esto es inaceptable, ¿ya? Entonces, pero ahí también hay una línea que es muy delgada y que es compleja cuando hablamos de temas que son también complicados. O sea, si tú eres demasiado empático, puedes terminar sintiendo simpatía de cosas que a lo mejor son cuestionables. Pero bueno, eso es una cuestión que pertenece a cada uno. Yo lo único que quiero dejar es el punto entre que empatía y simpatía no son lo mismo. La empatía es un acto generoso por comprender más que nada. Eso. Más que admirar o rechazar, es intentar comprender. Dice, la gente en el pasado no solo tenía diferentes formas de vida, también tenía diversidad de experiencias y se enmarcaban en un determinado contexto social y cultural por unas pautas de comportamiento, normas y creencias. Los historiadores e historiadoras han recreado e imaginado este pasado mediante la comprensión empática y al mismo tiempo lo han contextualizado de acuerdo con las percepciones del presente y sus propios juicios morales. La empatía necesita de imaginación histórica, ¿ya? Ojo, la imaginación histórica siempre basada en alguna dosis de realidad, por supuesto, ¿cierto? En fuente y que es lo que veremos más adelante. Pero, a ver, cuando algo ha pasado hace mucho tiempo, miren, muy simple. Si a usted le pasó algo a usted y después se lo cuenta a otra persona y le dice, no sé, sabes que te voy a contar el día que choqué. Por ejemplo, a mis hijos, si hay una historia que les gusta mucho a ellos y me la preguntan, me dicen, papá, cuentan, oye, ¿tú cómo no conociste a la mamá? Y yo le cuento la historia. Y obviamente cuando yo voy contando esa historia una y otra vez, y no con un acto intencional, aunque a veces sí, se van generando situaciones de ficcionalización, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú relatas algo que ya ocurrió hace mucho tiempo, tú estás de una u otra manera, lo quieras o no, tengas o no la intención, estás ficcionalizando, ¿ya? Y lo que quiero decir es que para ficcionalizar, evidentemente necesitas de imaginación. Como hablamos de historia, aquí vamos a hablar de imaginación histórica. ¿Mm? Entonces, eso cuando Catalina Varas pregunta, ¿qué es la imaginación histórica? Es la imaginación que tú usas para ficcionalizar, para construir un relato, pero en este caso, ya no con fines narrativos, artísticos, literarios, sino que con fines históricos. No sé si le queda claro Catalina y al resto. Pregunto, ¿ah? ¿Se entiende o no? Chicos, ¿se entiende o no se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces, por ejemplo, el otro día estábamos viendo acá en familia la película La Misión con mi hijo de 7 años y mi hija de 9, y los dos estaban así, pero llenos de preguntas, no se imaginan la cantidad de veces que paramos la película. No sé si han visto La Misión ustedes. ¿La conocen? ¿La ubican? ¿Cuál, profe, perdón? La Misión, la película La Misión, que es Yo una... no. Ya, tiene que verla. Es una película que está en el Francisco Díaz Reyes, dice, buena película. Jeremy Irons, dice Francisco, ya, le gusta la película, ¿ves? El actor principal. Claro, las misiones son estas
misiones, valga la redundancia, religiosas que se internaban en las profundidades del Amazonas, y no solamente del Amazonas, sino que de toda América, tratando de evangelizar a la población indígena. ¿Ah? Muchas veces lo hacían de manera bastante amable y otras no eran muy amables. ¿Ya? La evangelización tiene esa dualidad. Bueno, este caso de esta película sí muestra un lado amable por evangelizar. Bueno, y la historia es que es muy contradictorio porque no podríamos hablar de buenos ni de malos. ¿Ya? Y mi hijo me preguntaba, bueno, ¿y por qué ellos, si tienen, los indígenas tienen un dios, aquí aparece otro dios y quieren enseñarle ese dios? Porque le gustan mucho los egipcios y los romanos, dice, porque los egipcios tenían otros dioses y los romanos tenían otros dioses. Bueno, y toda una discusión y una conversación, algo que parecía un panorama familiar, que lo fue bastante más difícil. Y en el fondo lo que quiero llegar a cabo, lo que quiero decir, es que yo le decía, pero mira, imagínate que pasa esto, esto, esto y esto. Entonces, en este acto de imaginar y de contarnos cómo más o menos pudo haber sido, hay un acto que es empático. ¿Mm? Que es empático. Porque, me decía en un momento, bueno, y por qué no hacen esto? Claro, ¿por qué, por ejemplo, por qué no suben, hay un momento en la película que uno de los personajes va subiendo las cataratas, ya, porque está pagando una pena, una culpa que tiene, y él me dice, porque ha matado a su hermano, y mi hijo me dice, bueno, pero que es tonto, ¿por qué va con todas sus armas arrastrándolas si podría haberlas dejado en el pueblo? ¿Ah? Y ahí le estoy tratando de explicar, le digo, mira, imagínate que tú hiciste algo tan grave, tan terrible, que tienes que de alguna manera castigarte. Entonces me decía, es como cuando yo me enojo y me encierro en la pieza y no dejo entrar a nadie. Ya, sí, por ahí va. Me dice, y después para reconocer mi error pido perdón. Ya, ok, sí. Y ustedes a veces me quitan los juguetes. Sí, ya, por ahí va. ¿Me entienden? Entonces, este acto de imaginación es fundamental para la empatía, insisto en eso. ¿Ya? La empatía es un requisito fundamental. Porque de lo contrario, cuando no hay empatía histórica, ocurre otro fenómeno, que es el que se llama el pasado tonto. Como el pasado no es igual a como yo lo vivo ahora en mi presente, entonces están mal, pues están equivocados. Dice, la empatía es un concepto procedimental que nos ayuda a imaginar cómo era o a aprender las motivaciones de los actores del pasado. La enseñanza de la historia a partir de la empatía ayuda a la formación del pensamiento crítico y creativo. Por ejemplo, a la Alicia, a la protagonista, tal vez podía caber la posibilidad de que no supiera todo. Yo sigo creyendo que algo sabía, porque si vivía en Argentina algo debía saber. Pero, como decía por ahí alguien en el chat, no es correcto juzgarla con los antecedentes que nosotros hoy día tenemos y manejamos sobre los 30.000 muertos detenidos desaparecidos que hubo en Argentina. ¿Ya? Porque es un dato que hoy día se ha consolidado. Bueno, entonces dice, la enseñanza de la historia a partir de la empatía ayuda a la formación del pensamiento crítico y creativo. Crítico para poder realizar valoraciones del pasado y comparaciones y relaciones con el presente, y creativo porque nos permite imaginar futuros alternativos en relación a los problemas sociales actuales. O sea, lo que yo estoy haciendo respecto al pasado lo podría hacer también respecto al presente y con ello imaginar un futuro distinto. Por ejemplo, la empatía histórica. La historia de un día en la vida cotidiana de un chico o chica de nuestra edad. Dramatización, juegos de roles, realización de narraciones. Por ejemplo, le pido que imaginemos cómo sería la vida de un niño en el Paleolítico, en el Neolítico o en la Edad Media. Todos esos ejemplos, esas acciones son de empatía histórica. Segundo, la interpretación histórica. Cuando interpretamos datos o fuentes históricas de tipologías diversas, ya diremos cuáles, nos permite contrastar y confrontar la reconstrucción del pasado y comprender el proceso de reconstrucción histórica. Las fuentes históricas se convierten en elementos centrales del proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia. Y el trabajo con fuentes puede realizarse a partir de problemas históricos donde el alumnado pone en juego su experiencia. ¿Ya? La fuente histórica puede ser, lo vamos a ver más adelante, pero en el fondo es evidencia. ¿Ya? La fuente histórica es evidencia, puede ser un relato, puede ser un objeto, ¿ya? Pero necesito de evidencia.
que uno de los grandes problemas que hoy día uno ve también con esto del coronavirus, hay gente que sigue insistiendo en esta tesis de que la tecnología 5G está relacionada con el coronavirus, y lo escucho con más frecuencia de la que uno quisiera. Y probablemente cuando miremos al pasado, vamos a ver que probablemente no hay mucha relación entre estas ideas de complot con las de las vacunas. No hay antecedentes de eso, ¿ya? Entonces, uno, a partir de ese juicio del pasado, podría decir, hoy día en el presente, a ver, ¿qué probabilidades hay de que esa tesis sea realmente efectiva? Y eso lo estoy haciendo a partir de fuentes históricas del pasado, lo traslado al presente y me permitiría incluso interpretar el futuro. ¿Mm? Para eso sirve la historia. Como decía Payés en el video que vimos la semana pasada, la historia y el conocimiento y las habilidades históricas sirven para leer el diario, para poder leer el diario y decodificarlo de la manera más correcta posible. O sea, interpretar tu presente de la mejor manera posible. Entonces dice, el trabajo con fuentes puede realizarse a partir de problemas históricos donde el alumnado pone en juego su experiencia. La interpretación histórica. La enseñanza de la historia mediante las fuentes históricas permite conocer la historia más próxima y establecer relaciones con otras realidades, generar un conocimiento histórico entendido como una reconstrucción, por lo tanto como un conocimiento discutible, que el alumnado se introduzca en el contenido problemático de la disciplina y poner en juego el concepto de objetividad ante el libro de texto o el texto historiográfico. ¿Ya? Ejemplos hay muchos. Pronunciamiento militar o golpe de Estado. Con el paso del tiempo, este debate se ha ido dando, ¿cierto? Y obviamente se ha ido llegando a una conclusión más o menos consensuada. Miren, les doy otro ejemplo más nuevo. No sé si ustedes recuerdan la polémica que hubo hace menos de una semana con o golpe cívico-militar, dice Francisco Díaz. No sé si ustedes recuerdan hace unos días que el Carabineros de Chile propuso nominar a la Escuela de Ciencias Policiales con el nombre de Rodolfo Stange. No sé si ustedes escucharon de eso y que hubo una polémica. ¿Mm? ¿Sí? ¿No? Ya, Francisco dice que sí. La Natalie dice que sí. Pregunto yo a ustedes, ¿ustedes saben quién fue Rodolfo Stange? ¿O quién es Rodolfo Stange? ¿Sí? ¿No? Aquí me dicen que... Ya, pues, usen el micrófono. No, profe, dice la Yulis. Sí, dice la Tamara Pavés. Ya, bueno, Rodolfo Stange fue, a ver, lo que les voy a contar es horrible, pero es necesario. A mediados de los 80 había otro comandante en jefe del ejército que era el general Mendoza, que fue uno de los que participó en el inicio del golpe de Estado del 73. Y hasta el 85, 86 más o menos fue el comandante en jefe del ejército, del Carabineros, que luego fue reemplazado por Stange. Mire, dice, sí, profe, en mi ciudad hay un busto de él. Gabriela Toledo, ¿de dónde es usted, Gabriela? ¿Temuco? No, no sé. A ver. Ah, de San Antonio. De San Antonio, ok. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que en el 86, si no me falla la memoria, 3 profesores, o 2 profesores y un periodista, fueron secuestrados. De hecho, el caso es realmente dramático. Hay un profe que está dando clases, entra gente de civil, lo secuestra mientras el estudiante está dando, el profesor está dando la clase, y dentro de los alumnos está su hija, que es Javiera Parada, y este hombre, junto con los otros 2, se los lleva, después se sabe que son carabineros, y estos hombres aparecen degollados. Aparecen con el cuello cortado a la orilla de un camino. Bueno, cuando se revela el escándalo, Mendoza tiene que renunciar y ahí asume Rodolfo Stange. ¿Ya? De aquí me dice Francisco, dice, en Valparaíso está la estatua de Merino en el Museo Naval, así que no hay mucha diferencia. Déjeme decirle que sí, estoy de acuerdo. Entonces, lo que ocurre es que Rodolfo Stange, cuando él puso muchos problemas para la investigación, ¿ya? Entonces, es una
es una figura para una parte de la población que es problemática. Pero por otra parte hay otras personas que podrían decir, que lo decía el otro día el director general de Carabineros, que Rodolfo Stange era muy reconocido dentro de la población de los Carabineros mismos, ¿ya? Que eran personas que como inspiradores. Entonces, como dice, conocer la historia más próxima y establecer relaciones con otras realidades, y lo importante es que hay una reconstrucción, por lo tanto es un conocimiento discutible. Yo obviamente tengo mi posición, pero me parece que es un tema discutible. Y de hecho gran parte de la discusión se cerró cuando una de las viudas de uno de los degollados contactó telefónicamente, me parece, a Sebastián Piñera. Y ahí parece que el tema se terminó desactivando y se entendió que no era una buena idea. Pero de eso vamos a estar constantemente hablando, de nuestro pasado reciente. Incluso de nuestro pasado más antiguo. Hay algunos que dicen que Bernardo Higgins fue muy buen hombre, por decirlo de alguna manera, y otros dicen que no, porque que no era tan bueno. Ya, y ahí podemos hablar de Manuel Rodríguez, pero eso es muy largo y lo llevaremos por otro minuto. Bueno, tipo de fuentes históricas. Hay unas que son primarias y unas que son secundarias. ¿Cuáles son las primarias? Las no escritas, como los monumentos, los restos humanos o materiales, objetos, utensilios, edificios, testimonios orales, etc. Y las escritas serían obras literarias, tratados, censos, documentos, periódicos, inscripciones, monedas. Hoy día podríamos incluso incorporar pantallazos, por dar un ejemplo. O sea, más que no escritas, podríamos hablar, primarias, que corresponden a una época determinada y a un lugar determinado. Y las secundarias son aquellas que están mediadas ya por la historiografía y por la participación de un historiador, de un currículum, ¿cierto? Por estudios arqueológicos, o sea, por alguien que está, vuelvo a decirlo, mediando entre lo que fue el pasado y lo que es el presente en el cual se está interpretando un momento determinado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el tipo, según su origen, primarias o directas, testimonios contemporáneos de los hechos que tienen una vinculación directa con ellos, como crónicas, cartas, fotografías, documentación oficial, prensa. Por ejemplo, yo compré bueno, yo no compro mucho el diario porque hoy día todo es digital, pero recuerdo haber comprado muchos diarios del estallido social. Me acuerdo haber comprado algunos diarios. Bueno, no los tengo ahora porque un día mi hijo puso los diarios en la chimenea y yo la prendí y me di cuenta y perdí todas las fuentes históricas, pero las había guardado porque me parecía que este momento podía ser importante, ¿ya? En el sentido de que de aquí para adelante puede que cambie para bien o para mal, eso lo dirá el tiempo y las personas, pero me parece que es un clivage, como dicen los franceses, es una ruptura. Y ahí había guardado algunas cosas, pero las perdí. Secundarias o indirectas, testimonios o escritos. En la casa de mis papás hay un diario con las noticias del Titanic. Mire, ¿y saben qué? Hay una que es más terrible, que es cuando ustedes en unos 10 o 15 años más, no, a ver, sí, unos 15 años más, a lo mejor si tienen hijos, le empiecen a mostrar las fotos de ustedes a esta edad, con la ropa que usaban, con los cortes de pelo que tenían. Eso es demoledor, a la edad que sea, ¿ya? Por ejemplo, mis hermanas me muestran sus fotos de los 80 y los 80 fueron duros estéticamente, ¿a qué quieren que les diga? ¿Eh? Bueno, secundarios o indirectos, testimonios escritos que tratan sobre los hechos, escritas pueden ser manuscritos, impresos como leyes, bandos, memorias, misterios, bueno, material iconográfico, audiovisuales, películas, documentales, diaporamas, orales, o sea, cabe mucho dentro de lo que podríamos entender como una fuente. Según su intención, voluntarias, testimonios producidos con el propósito de servir para recordar determinados hechos, o testimonios que se han conservado por los azares de la vida. Yo acabo de ver hace unos 4 o 5 días atrás un documental muy bien hecho, que tiene mucho de todas estas fuentes distintas. Se los recomiendo, se llama El Patio, que está gratuito en el Netflix chileno que se llama ondamedia.cl. No sé si la conocen, lo acabo de escribir ahí en el chat, ondamedia.cl.
Hay mucho material, es genial, como dice la Tamara Pavés. Gracias, Tamara. Aquí vemos hartos ñoños que nos gusta la historia. Nerds. Ya, y ahí hay un documental que se llama El Patio. Si lo pueden ver, véanlo, porque está ahí, para que le quede claro el concepto de todo el tipo de fuentes que hay. Y se están subiendo pelis que no pudieron exhibirse en público por la pandemia. También, exactamente. Bueno, sigamos. Dice, ¿se entiende, no? Creo que no es tan complicado esto, ¿no? La interpretación histórica, poner un ejemplo a partir de fotos, textos, etcétera, plantear una hipótesis, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero saber sobre el descubrimiento de América, a lo mejor yo podría plantear una hipótesis y preguntarme, Cristóbal Colón estaba seguro de que iba a descubrir América o que iba a descubrir un nuevo continente. O otra, otra imagen podría ser un relato de los sacerdotes que venían a América en los primeros años y plantear cuáles eran sus intenciones. Sus intenciones eran salvar las almas de los indígenas, como ellos los planteaban, era tener un mayor control del territorio y del espacio con toda la riqueza o eran las dos, no lo sabemos. Bueno, fuentes materiales, teléfonos, ¿cierto? ¿Ustedes vieron alguno de estos teléfonos, no? ¿Alguno tuvo estos teléfonos o ha visto de estos teléfonos? ¿De estos? ¿No? Sí, pero Sí, profe. ¿Sí? Mi ¿Todo? papá tiene uno en la casa. Ya. Si alguien ve uno me avisa y quiero puro comprarme uno para tenerlo. Son de lo más inútiles hoy día porque con el tiempo que uno siempre anda corriendo, pero son bonitos, son bacanes. Ya, o máquinas de escribir y todo eso. Ah, me pasó algo el otro día, también con mis hijos. ¿Qué fue? Eh, mi hijo bueno, ya está más grande, pero me lo dijo hace un tiempo. Tengo una multifuncional, una impresora. Entonces abajo tiene hojas de papel, obviamente, para cargar. Entonces mi hijo creía que la máquina hacía papel. Entonces la otra vez yo le decía, hijo, tienes que ser más cuidadoso con las hojas, sácale más provecho, porque así 2 líneas y botáis una hoja. Me dijo, pero tranquilo papá, si tenemos una máquina que hace hojitas. ¿Ah? Porque claro, no entendía la mecánica de cómo era eso. Ahora, ¿y por qué yo me llegaba a preguntar, bueno, y por qué llega a ese tipo de interpretación? Bueno, porque en realidad el papel tiene menos protagonismo de lo que tuvo para mí en mi vida, como estudiante y como niño, porque hoy día muchos de los recursos están digitalizados, y más aún ahora con la idea de las clases por Zoom. ¿Ah? O por ejemplo, otra cosa que me pasa, que cuando él tiene clases por Zoom, él trata de tocar la pantalla del computador pensando que es touch, ¿no? Y anda tocando todas las pantallas y dice, no funciona. Hijo, no, esa no es touch, la tablet es touch, y hay otro computador donde él sí tiene clases que sí es touch. ¿Ah? O, por ejemplo, mis papás que descubrieron el WhatsApp con la pandemia, y hacen videollamadas, y entre medio pelean porque dicen, oye, no es así, tienes que prender el otro botón. Siempre lo estoy escuchando esa discusión hasta que luego se conectan, pero eso es el teléfono número 2, porque siguen teniendo el teléfono número 1, que es almeja, típica, ¿cierto? Que tiene números grandes, que es la que más usa. ¿Mm? Entonces, las fuentes materiales también me entrega información no solamente de los objetos, sino que de los comportamientos. De los comportamientos. Por ejemplo, mi hija, una cosa que no hace y que nosotros la retamos un poco, le decimos, cuando contestes, di aló. ¿Ah? Porque ella asume que todo hoy día es como videollamada. ¿Ah? Entonces, o, por ejemplo, no, otra cosa que hacen, no sé si, ¿cómo ustedes buscan por Google? ¿Ustedes escriben o usan el micrófono? Escribimos. Ya, escriben, ¿cierto? Ya, escribo, dice. Yo también escribo, o sea, déjenme decirle que ustedes están más cerca mío en cuanto a edad, de más viejo, pero dice, mi hijo, mire, ve, la Natalie dice, mi hijo usa el micrófono. Claro, y en realidad es re útil usar el micrófono también, pero uno está tan acostumbrado. ¿Por qué? Por una cuestión de carnet, pues, de número de carnet, pues, de cuántos años tiene. Entonces, las fuentes materiales
no solamente son un recurso en sí mismo, sino que además te pueden ayudar a interpretar, a acceder a todo un contexto. ¿Ah? Otro ejemplo, las fuentes orales, por supuesto. ¿Mm? Cuando nos gusta que nos cuenten historias, ¿cierto? Y otras formas de fuentes son la contraposición de fuentes secundarias, ¿ah? Por ejemplo, fuente iconográfica o fuentes visuales, ¿cierto? Aquí tenemos una iconográfica que es un póster sobre la Segunda Guerra Mundial, un póster de propaganda contra el régimen nazi, y por otra parte una foto, me imagino que es esta del éxodo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? ¿Mm? Por dar algunos ejemplos. ¿Ya? ¿Cuál es más válida que la otra? Las dos son igual de válidas. ¿Mm? Las dos son igual de válidas. Por ejemplo, no sé si ustedes, que los que son de Viña o que anduvieron por Viña, yo el año pasado, cuando ocurrió lo de octubre, saqué muchas fotos de esta zona de la parroquia, del Ripley, Falabella, y se fue construyendo una suerte de museo también ahí, con muchos afiches, con mucha destrucción también, no solamente le saqué fotos a los afiches, sino que también a las cabinas, al acceso al metro que estaba totalmente roto, todo, a los semáforos destruidos, a la gente manifestándose en las calles, saqué muchas fotografías. ¿Ah? Y la intención es que después, en algún momento, cuando tenga que volver a visitar ese momento, en el futuro, tenga fuentes o recursos para interpretarlo. ¿Mm? Entonces, aquí pone Yulisa, en el Museo de la Memoria hay hartas fuentes secundarias. Así es, pues, Yulisa. Hay muchas fuentes secundarias. Yulisa, ¿podría contarnos, si puede con su micrófono, a qué tipo de fuentes secundarias ustedes ha visto, para ser más precisa? ¿Sí, las que ha visto ahí? Bien, miren, yo les voy a pedir que, si ustedes pueden, les quiero hacer una pregunta. ¿Tienen ustedes Netflix o no? ¿Todos? O pregunto de otra manera. ¿Quién no tiene Netflix? ¿O todos tienen? El que no, escríbalo. Yo no tengo, pone Catalina. Ok. Prestado pero tengo, pone Francisco. Ya. Ya, y a Catalina le podría alguien prestar el Netflix por un ratito un día, ¿no? ¿Mm? Ya, pues miren, porque hay una película fuera de curso, pero se las voy a recomendar, que se llama así, La vida de otros, ¿ya? La vida de otros. ¿Mm? Y es un documental español que está basado en los crímenes ocurridos durante la Guerra Civil, ¿ya? En España, y de hecho hay muchas fuentes que podríamos reconocer como primarias, ¿ya? Primarias que principalmente están basadas en los testimonios orales. Hay unas personas, unas viejitas y viejitas, viejitas, que van a contar cómo, perdón, discúlpeme, aquí está, cómo ellas cuentan cuando a sus padres se los llevaron detenidos y los fusilaron, ¿ya? A ver, para hacer un poco de contexto, en España hubo una suerte como de pacto, de una ley de amnistía o un pacto de silencio, por decirlo así, ¿ya? Y cuando se muere Franco, que es un tipo que estuvo más de 40 y tantos años en el poder, después de triunfar en la guerra civil, eh, planteó esta idea de un olvido, ¿ya? Y de hecho a los niños, a los jóvenes españoles, a muchos les pregunta hoy día, ¿qué sabes del franquismo? Y de hecho lo ven en el documental y muchos no saben nada. Y lo que es muy triste. ¿Por qué? Porque el franquismo tuvo una consecuencia muy dura en España, muy, muy dura.
Entonces, a mí me gustaría que ustedes pudieran ver ese texto, ese documental que se llama La vida de otros. ¿Ah? O claro, aquí me pone Josefa Retamal, Masacre en el estadio de Víctor, también es buena, me pone. ¿Ah? Sí, me parece que está muy bien. Yo quiero sacarlo un poco de Chile, ¿ya? Aquí dice, profe, sale como el silencio de otros. Sí. Ah, sí, el silencio de otros. Sí, tiene razón. Me estoy confundiendo. Mire, qué bueno que me lo dijo, porque estoy confundiendo con una película alemana que se llama así. El silencio de otros, ¿ya? Y ahí hay muchas fuentes que sería, miren, se los recomiendo para que ustedes lo miren. Ya, esto a lo mejor nos puede permitir una conversación para la próxima clase y mirar todo lo que acabamos de ver hoy día, ¿ya? Y cruzarlo con lo que vieron, ¿ya? Por ejemplo, la interpretación histórica, la empatía histórica, ¿cierto? Como, porque hay una persona que es viejita que muestra cómo vivió su infancia cuando a su padre lo matan, por ejemplo, ¿ya? Y ahí podríamos hacer, mientras vemos el video, ir clasificando y diciendo, mira, esto es una fuente primaria, esto es una secundaria, esto es una primaria escrita, esto es una no escrita, ¿ya? Eh, Aquí me pone la Natalia Moyano, la ola, también una buena, ahora que mencionó en Alemania, analizando el contexto de no criticar. Sí, muy buena película La ola, muy, muy buena también. Vinculada con el tema, es una película más bien de corte sociológico, ¿no? De los fenómenos, cómo surgen. ¿Eh? Entonces, yo insisto, es una modesta invitación. Si les gustó la primera recomendación cinematográfica que tuvimos la semana pasada, esto es un documental. Está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Eh, eh, entonces, eso, no sé. Pregunto, ¿se entiende más o menos lo que vimos hoy día? ¿Ya? Considerando el texto de Payés, que vamos a tener que leer después con más detalle, ¿ya? El concepto de la empatía histórica, las habilidades, ¿no? La empatía histórica, la interpretación histórica, el tipo de fuentes y la contraposición de las fuentes secundarias. ¿Mm? Su experimento de autocracia, me dice Francisco. Ah, por respecto a la ola, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, agradezco su participación en cuanto a recomendaciones cinematográficas. Es también un espacio, porque también el cine también es una fuente secundaria que nos permite acceder a la historia. Por supuesto, es secundaria porque está mediada por un director y por actores. Y en el caso del documental se acerca, está ahí en el límite entre lo secundario y lo primario, ¿no? Yo por eso les recomendaba estos dos documentales. El Patio, que es uno chileno que está en Onda Media, y el otro sería, como dice acá, El Silencio de Otros, que está en Netflix, ¿ya? Yo creo que los dos son un muy buen material para trabajar, para analizar. Y yo insisto, creo que es bueno ver cosas de Chile, porque obviamente estamos en Chile, pero también tomar distancia con otros fenómenos que ocurren en otros lugares, porque eso nos permite tomar juicios tal vez un poquito más con mayor objetividad, lo que es muy difícil, ¿no? Pero al menos valorar los elementos y la historia por la gravedad de las cosas que pueden ocurrir, ¿ya? O sea, nadie puede alegrarse porque masacran a uno o masacran a otro. Cualquier masacre es algo que debe ser condenado, de eso no hay duda. Pero a veces en las discusiones se olvida. A mí me pasó estos días, ustedes vieron tal vez esta noticia de la carabinera que fue asesinada muy probablemente por su expareja, y a mí me movió la guata un poco, disculpen que sea tan coloquial, ver mucha gente como que se anduvo alegrando de que esto le hubiese pasado a ella porque era carabinera. ¿Ah? Abrir una puerta de ese tipo es peligroso, porque normalizar situaciones de esa brutalidad es, insisto, es súper peligroso. La historia nos enseña que con acciones de repente que pueden ser mínimas, esto no es para nada, sí, aquí pone Catalina, no es sano que la gente se alegre de un femicidio, por supuesto que no. Pero hay gente que sí se alegró, ¿eh? Hay gente que sí se alegró. ¿Eh? Y no solamente de un femicidio, pues la gente se olvida que antes de carabinero era mujer, pone Carolina. Sí, totalmente de acuerdo, Carolina.
Pero hay gente que se alegró, yo insisto en esto, o no sé si se alegró, pero que al menos hizo comentarios poco felices, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo insisto, creo que verlo, volviendo un poco al origen de esta parte que estoy abordando, el documental español nos permite, como no es Chile, porque de repente nos miramos mucho al ombligo, no es Chile, nos permite ver otra realidad y también evaluar, ponderar de una manera también objetiva lo que ha pasado allí. Y tal vez igual comparar lo que la historia de Chile con la historia de España, que tiene muchos cruces y muchos parecidos. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando tú empiezas a darte cuenta que hay cosas que son muy similares, no tienes que esperar que algo nuevo ocurra para darte cuenta cómo se va a comportar. Y eso es una habilidad histórica. ¿Ah? Por ejemplo, eh, para mucha gente ha sido como una sorpresa el comportamiento eh, de Bolsonaro. ¿Mm? No sé si ustedes están al tanto de que Bolsonaro había dicho que el coronavirus era una mentira. Hace 2 días le ofreció puñetes, para decirlo también de manera muy campesina, le ofreció puñetes a un periodista que le había preguntado sobre un escándalo financiero de su familia, sobre las sospechas que existen sobre un desvíos de dinero. Pero yo al menos, Bolsonaro, que es un personaje que no conocí hace tanto tiempo, pero cuando empieza a hacer la descripción y uno empieza a enterarse de él, uno no solamente se puede indignar, o incluso hay gente que le puede parecer simpático Bolsonaro, pero no, si tú conoces más o menos lo que ha ocurrido con otros seres parecidos a Bolsonaro, no debiera sorprenderte su comportamiento. ¿Mm? No debiera, no debiera sorprenderte. ¿Mm? Porque en el fondo va en una misma línea de comportamiento que otros seres muy parecidos a él también han tenido. ¿Mm? Entonces, el, el problema está, a ver, más que el problema, yo quería decir que eso es una habilidad histórica. ¿Mm? O sea, vuelvo a lo mismo. ¿Para qué sirve la historia? Bueno, para que hablemos del presente. Para que hablemos del pasado, pero que también ese pasado nos nutra para mirar el presente y anticipar eventualmente cómo va a ser el futuro. ¿Mm? Por ejemplo, esto de esta iconografía, no sé, o esta imagen de acá, yo no solamente la tengo que ver en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, también la podríamos ver lo que pasó en el norte de Chile cuando, cuando se declaró la pandemia y habían personas migrantes que estaban retenidas, que no podían ni entrar ni salir porque las fronteras se cerraron. ¿Mm? Por dar algunos ejemplos. Entonces, bueno, para eso sirve. ¿Ya? Bien, jóvenes, si no hay ninguna otra inquietud o pregunta, voy a subir algunos textos para acompañar esto, para que ustedes lo podamos trabajar. Voy a hacer mis recomendaciones cinematográficas y también voy a proyectar lo que viene para las próximas semanas, ¿ya? Así que muchas, muchas gracias por su atención. Espero que tengan una linda semana. Profe, ¿va a subir el PPT de hoy? Sí, lo voy a subir. Apenas termine lo subo, ¿ya? Bueno, muchachos, que estén muy, muy bien. Si no hay otra duda o consulta, me despido. Y como siempre, un agrado. Que tengan una linda, linda semana y con fe, cruzando los dedos, esperando de que esta cuestión dure menos. ¿Ya? Un besito y un abrazo virtual a cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe. Profe.